era de alguna manera muy restringido en tanto que era propiedad industrial, y el tema del derecho de autor, tristemente en esas calendas, era visto muy, no sé si la palabra adecuada sea despectiva o sin mayor importancia. Pero en las últimas décadas ese tema cambió totalmente, por dos razones fundamentales. La primera, porque si alguno de ustedes se acuerdan, ustedes aún tan chiquitos, cuando empezaron las negociaciones del GATT, que dieron como consecuencia posteriormente la creación de la Organización Mundial de Comercio, incursionó en la ronda Uruguay del GATT en esas discusiones por primera vez el tema de la propiedad intelectual. Y a partir de ahí ya no existe absolutamente ningún acuerdo de carácter bilateral, multilateral, regional, en donde no esté involucrado de manera importante el tema de la propiedad intelectual, en sus dos versiones, propiedad industrial y derechos de autor. ¿Y ello por qué? Porque de la década de los 70 para acá, muchos países, sobre todo desarrollados, empezaron a evidenciar o a medir cuál era el impacto de esas industrias creativas, cuál era el impacto de las industrias del derecho de autor, y llegaron a unas definiciones bastante interesantes que vamos a ver más adelante, en el sentido de considerar que su impacto en la economía de los países es tan importante que cuando ve uno las cifras, lo que significa desde el punto de vista de generación de contenidos, desde el punto de vista de generación fiscal, desde el punto de vista de generación laboral, ya los países dijeron, estos temas son importantes. Y el segundo punto es que derivado de esa situación empezaron a verse integradas las dos disciplinas, propiedad industrial y derechos de autor. De suerte que vamos a ver que en esa confluencia de estas dos disciplinas, del término genérico de la propiedad intelectual, pues era obvio, era necesario que eso que antes se hablaba de esa frontera gris entre el derecho de autor y la propiedad industrial, cada vez se fuera agrandando más. Y aquí en el tema de la moda sí que se presenta esta situación, motivo por el cual veremos algunos casos en donde espero que este rompecabezas que les voy a dar sea lo suficientemente claro. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque miren ustedes que estamos en una situación coyuntural muy particular, y es que a pesar de esa carreta inicial que les di, o como complemento de esa carreta inicial que les di, todos los países desarrollados y en vías de desarrollo han venido dándole más importancia a esta protección y a las políticas que se generan en ese sentido. Y fruto de esa situación empezó ese famoso cuento que ustedes ya han venido oyendo desde hace algún tiempo y que ni siquiera es de este gobierno, sino eso viene de mucho más atrás. Digamos, este gobierno lo que dice, y ojo, no estoy diciendo ninguna consideración política, yo soy política naranja, que es diferente, es que simplemente todo eso que se está haciendo en esta materia, en este gobierno, con buen tino, está tratando de articularlo, de suerte que en los próximos 2-3 meses ya tenemos una política integral de economía naranja, que básicamente lo que busca es eso. ¿Qué tiene que ver con el tema de la moda? Todo, porque es que cuando ustedes ven que se está hablando de una política pública, que eso es de gran importancia para la economía, el que se fundamenta en las industrias creativas, aparece por supuesto, además de todas esas, fíjense ustedes, las artesanías, la música, los juguetes, las investigaciones, software, etcétera, y la moda como componente importante de esta situación. Entonces, aquí es donde estamos empezando a darles a ustedes esas bases para que vean que este tema de este evento no es un tema eminentemente accidental o académico, sino que tiene unas bases prácticas
que el día de mañana puede dar como consecuencia que muchos de ustedes puedan convertirse en gestores jurídicos de emprendedores que buscan dinamizar la economía a partir de diferentes sectores creativos, como lo es la moda. Y mire, como para ir introduciéndonos dentro del tema, la moda tiene su historia y a lo largo de la vida hemos visto cómo el ser humano, desde cuando la primera prenda, llámese hoja de parra, ¿no?, y fue evolucionando posteriormente, las diferentes civilizaciones fueron entrando a diseñar, a crear vestimentas que por consideraciones de clima, de esnovismo, de lo que fuera, fueron determinando diferentes posibilidades o evoluciones en la vestimenta, desde épocas antiguas, seguramente muchos de sus papás, y ya ni siquiera de sus papás, sino de los abuelos, con estas épocas setenteras, con esas vestimentas, la famosa introducción y no pacífica introducción de la minifalda. Estamos empezando a hablar de moda, ¿no? Ya las últimas, entonces ya nos encontramos, fíjense ustedes, en un escenario donde el mundo, literalmente el mundo, en este momento más de 7.000 millones de personas, pues tienen que ponerse una indumentaria. Entonces cuando uno habla de ese foco de situación, pues uno ya automáticamente piensa en temas jurídicos y en temas económicos, ¿correcto? Pero en segundo término, y para complementar de manera puntual lo que les venía diciendo al principio, fíjense ustedes que, de acuerdo con un estudio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la economía creativa en Colombia, solo en Colombia, impacta el 3.3% del Producto Interno Bruto, que eso, como ustedes lo podrán evidenciar, es toda la plata del mundo, ¿correcto? La industria cultural movió en el 2017, según fuentes del DANE, 6.2 billones de pesos. Imagínense, ya estamos hablando de sumas importantísimas. En Estados Unidos, en el 2017, ya se estaba hablando de más de 6 billones de dólares en utilidades derivadas de la industria de la moda. Y por supuesto que se viene a integrar con la famosa Ley 1834 que creó el Consejo Nacional de Economía Naranja, que por supuesto, miren todas las coincidencias, nada resulta por azar, todo es una causalidad. Se reunió por primera vez el Consejo Nacional de Economía Naranja, donde todas las entidades involucradas de una u otra manera con el tema de la propiedad intelectual para dinamizar, para integrar, para implementar la economía naranja, entre otras cosas, en el sector de la moda, empezaron a sentarse para seguir desarrollando en lo que en unos 3 o 4 meses será esa construcción de esa política pública de economía naranja, que, vuelvo y repito, involucra también el sector del diseño y la moda. Y miren esas otras cifras de lo que significa desde el punto de vista de la economía de la Unión Europea y de la importancia en la dinámica de sector de la economía y lo que aportó en el 2017 a la economía en este tipo de situaciones. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de este tema de la moda, cuando estamos hablando de que la moda incursiona dentro de la propiedad intelectual, no podemos dejar de lado que necesariamente todos los temas propios de las nuevas tecnologías también están y estarán inmersos dentro de esta situación. A ver, no lo digo yo, ya lo están diciendo los futurólogos, y ni siquiera futurólogos porque ya es un presente.
Así como muchos bienes intelectuales podrán generarse o derivarse por nuevas formas tecnológicas, el caso de la moda no va a ser la excepción. O sea, en estos momentos estamos hablando de industrias desarrolladas con diseñadores, con trabajadores de la confección, etcétera, pero ya se vislumbra que el tema de los almacenes de ropa, seguramente en mucho tiempo, es muy posible que se vayan a quedar en su mínima expresión, o que incluso muchos de ellos desaparezcan. ¿Por qué? Porque a través de la tecnología de la impresión en 3D y del escaneo corporal, yo simplemente podré llegar a hacer un escaneo de mi cuerpo, mandar ese escaneo al almacén, productor o lo que sea, con el diseño de un vestido que vi en esa página, y simplemente a vuelta de correo me estará llegando ese traje. Ya ni siquiera necesitaremos grandes bodegas para almacenar infinidad de prendas, ¿no? Aunque nos perderemos los sets de los saltos de inventarios, pero bueno, daños colaterales. Pero fíjense ustedes hasta dónde vamos a llegar. Ya hasta el concepto de las tallas, small, medium, large, XL, etcétera, estarán tendiendo a desaparecer porque simplemente será mi vestido hecho a medida. Entonces fíjense el escenario tan brutal en el que estamos y en donde en el corto futuro nos podemos ver involucrados. Con este escenario, como para irnos asustando un poquito de la dimensión que significa esto, vemos entonces cómo el tema de la propiedad intelectual dentro del campo de la moda, que además que involucra la moda, vestidos, zapatos, carteras, cinturones, o sea, el concepto es supremamente amplio. Entonces, cuando estamos viendo ese escenario de esas creaciones intelectuales, necesariamente nos tenemos que ubicar en la propiedad intelectual, que como ustedes saben, determina la protección a los bienes intelectuales en general, con dos categorías en general de bienes intelectuales protegidos, primero por el derecho de autor y lo segundo, el tema de la propiedad industrial, que no es el tema que me toca, pero por supuesto para la integración de los conceptos es importante que ustedes los tengan, por lo que les dije al principio, y es que vamos a ver interrelacionadas las dos disciplinas en el concepto de la moda. Entonces, vamos a hablar, fíjense ustedes, de la posibilidad de la incursión de la moda como obra artística, de la inclusión de la moda como una categoría especial de obras protegidas por el derecho de autor, que son las obras de arte aplicadas a la industria. Vamos a hablar de los signos distintivos de las marcas, y no solo las marcas tradicionales que conocemos, sino también las marcas colectivas de certificación, las que pueden ser otorgadas a colectividades en donde ya estamos vinculando el tema de las manifestaciones folclóricas y artesanales, que también son un concepto de moda importante. El tema de patentes, donde en algunos países también el tema de la patente de ese bien intelectual puede tener algunos componentes, o como por ejemplo el que tiene Zara con su proceso de producción y distribución, que no lo ha tenido nadie y que da como consecuencia que en unas colecciones de ropa muy particulares puedan entrar en producción, distribución y venta en periodos de tiempo muy cortos. Ese procedimiento ellos lo tienen patentado. Entonces fíjense que hasta en eso puede llegar a incursionar el tema de la propiedad intelectual, el tema de los secretos empresariales, información confidencial y particular con un componente económico importante, el tema de los diseños industriales, que fíjense ustedes, es un tema de propiedad industrial, pero también va a confluir con el derecho de autor, con las denominadas obras de arte aplicadas a la industria, ahorita lo veremos, y que además da un escenario muy interesante a los que les gusta el litigio, porque frente a un caso particular y concreto, si yo tengo un diseño industrial registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, tendré la posibilidad de demandar
por la vulneración de ese bien intelectual registrado. Pero adicionalmente, si tiene un componente artístico, ese bien utilitario, vestido, ropa, lo que sea, también puedo demandar de manera conjunta, por otro lado, por supuesto, justicia ordinaria u oficina de derechos de autor, que ya es un juez más, también tiene facultades jurisdiccionales, por la vulneración a los derechos, al derecho de autor como obra de arte aplicada a la industria. Pero adicionalmente, para los que les vaya a gustar el litigio, también está el tema de la competencia desleal, porque puede haber competencia desleal, ¿cierto? Entonces, fíjense ustedes que aquí ya empezamos con un gran abrebocas de lo que significa esa interacción entre las diferentes disciplinas de la propiedad intelectual. Sanción social, dirán ustedes, ¿y esa vaina qué tiene que ver dentro de este rollo? Pues fíjense que esa última la coloqué anoche a las 11 de la noche por una razón muy sencilla, y es de que cuando estaba estudiando los diferentes casos o situaciones derivadas de la utilización de grandes marcas de manifestaciones tradicionales o indígenas, ¿no?, en donde veremos que el esquema de protección es muy complicado y por derechos de autor como tal, ese escenario folclórico y tradicional de toda esa cultura ancestral es bien complicada por el tema del derecho de autor. Muchos de esos casos tuvieron éxitos, más por un tema de sanción social de la colectividad, que sentía como una agresión que, entre comillas, plagiaran ciertas manifestaciones de vestimentas tradicionales indígenas para ponerles una marca en particular. Bueno, entonces, continuemos. Y miren aquí que este concepto, que puede sonar muy sencillo, vamos a ver que se nos va complicando. ¿Por qué? Porque como ustedes lo verán, en propiedad industrial, por la legislación pertinente de propiedad industrial, decisión 486 y demás normas complementarias, solo son de manera objetiva las obras, las creaciones que están allí involucradas, las que se encuentran protegidas por la propiedad industrial. Los signos distintivos, las nuevas creaciones, las patentes de invención, de modelo de utilidad, los secretos industriales, las denominaciones de origen, figura importante que seguramente les hablarán y que también tiene una importancia capital dentro de este tema que estamos hablando. En fin, es un listado objetivo de protección. Pero ¿qué pasa en el derecho de autor? Que eso es lo interesante. Que miren ustedes que los que han estudiado el tema del derecho de autor, pues dicen, no, se protege la obra, ¿correcto? Y cuando se protege la obra, pues viene la pregunta obvia: ¿y qué es una obra? Con gran tino, la decisión andina 351, desde la ley 23 del año 82, tratados internacionales, doctrina, etcétera, han definido que obra protegida por el derecho de autor es toda creación intelectual de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida de cualquier forma. Quedamos locos, ¿no? ¿Cuál es el límite? Con gran fortuna, la ley no impuso límite. ¿Por qué? Porque una obra literaria o una obra artística es fruto del intelecto humano, y como fruto del intelecto humano no puede ser posible que una ley llegue a determinar qué es obra y qué no lo es. Bien complicado, ¿correcto? Entonces, por eso, esta definición tan genérica es la que necesariamente entraremos a manejar. Y allí empezamos con las vertientes pertinentes. Estamos hablando de obras artísticas, porque al fin y al cabo, una obra literaria, ¿qué es? Es una manifestación del intelecto a través de una utilización de una forma de lenguaje, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, listo, un libro. Pero precisamente esa definición fue la que sirvió de base para que en la década de los 80 se considerara que el software
era como si fuera una obra literaria, porque al fin y al cabo, ¿qué es un software? Un conjunto de instrucciones en lenguaje natural y codificado, y entró como obra literaria. Entonces miren que el escenario es bastante amplio. Y en las obras artísticas, fíjense ustedes, son todas las manifestaciones que impacten o apelen al sentido estético. ¿Y esa vaina qué es? Complicado, ¿no? Entonces por eso uno ve sanitarios en grandes museos del mundo a unos precios escandalosos y oxidados, y para uno son toda una serie de creaciones absolutamente maravillosas. O como hace un año vi en Arbo precisamente un pedestal con 2 vasos de agua, uno más lleno de agua que el otro, y esa vaina valía un huevazo de plata. Y le pregunté al artista, ¿y eso qué era? Y me echó un discurso como de 20 minutos. Pero es decir, no estoy haciendo un comentario peyorativo, sino lo que estoy diciendo es que la creatividad es de tal nivel y de tal condición que, por fortuna, la ley no la limitó porque le quedaba imposible hacerlo. Y que lo haga el ser humano resulta hasta atrevido, ¿no? Sin embargo, esto que le estoy diciendo, ustedes dirán, no, pero este Felipe ya está empezando pues a contradecirse más adelante, pues porque toca tomar posiciones como en todo en la vida, y en el caso de la moda siempre es bien particular. Y en el caso de las obras de arte aplicada, que miren ustedes, son aquellas creaciones con funciones utilitarias incorporadas en artículos, en donde ese artículo que sea funcional, no sé, un zapato en forma de Mickey Mouse, una obra de arte aplicada, porque tiene ese elemento utilitario zapato, pero con una obra artística llamada Mickey Mouse, ¿correcto? Entonces, ahí vamos a entrar. Y esto obviamente no lo voy a tocar, porque si no me estaría metiendo con los temas, pero lo traigo a colación porque entre esas obras de arte aplicadas, derecho de autor, y los diseños industriales, hay unas particularidades específicas que dan como consecuencia que ese bien, en este caso derivados de la moda, pueda también tener su protección por la ley vía el trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, primer punto que lo tenemos claro: las obras son todas las manifestaciones en el campo literario y artístico que puedan definirse o reproducirse por cualquier medio conocido por conocer. Entonces, ahí el comentario inicial que les había dicho, en el sentido de que esto, ¿cuál es el límite? Pero sin embargo, eso no quiere decir que la ley haya determinado unos criterios de protección para que pudiera existir los elementos tendientes a considerar cuando algo es una obra o no. Y los criterios de protección son esos: protección a la forma de expresión, no a las ideas, ¿correcto? No se protegen las ideas. Hago relevancia en esto porque de pronto les puede parecer a ustedes muy obvio. Pues claro, no se protegen las ideas, pero hay situaciones en las cuales inclusive la jurisprudencia norteamericana y alguna europea, particularmente española, han dicho sin embargo, hay ciertos eventos en los cuales una idea, si se cumple con ciertas características, puede dar como consecuencia a una forma de protección, que lo veremos más adelante. El tema de la originalidad, que lo vamos a ver ahora, que ojo, no tiene nada que ver con originalidad como en propiedad industrial en términos de novedad, ¿correcto? Sino de original en términos de origen, es decir, que salga de mí. Ahí estoy diciendo que salga algo bueno o malo, ¿cierto que no? Estoy diciendo que sea algo, que sea fiel expresión de mi intelecto humano. A eso es a lo que se refiere inicialmente la originalidad, que tiene unas particularidades que vamos a ver ahora. Protección automática, que ya ustedes lo saben, en materia de derecho de autor no existe el registro como condición de la protección, sino simplemente como un medio probatorio más, a diferencia de la propiedad industrial, en donde en general la protección se da en virtud de un acto administrativo, llámese patente, del invento del modelo de utilidad, llámese el respectivo del diseño industrial, llámese el registro
de la marca, lema comercial, etc. En nuestro campo, la protección que se da a las obras, en este caso a los contenidos derivados de la moda, se da desde el mismo momento de su creación. Creación independiente, importante tenerlo en cuenta porque una cosa es lo que yo creé, que se me protege en mi cabeza porque tiene originalidad, ¿correcto? Pero si yo hago algo a partir de la utilización de una obra de Pablo, por ejemplo, ahí también hay una individualidad jurídica, que es lo que se llaman las obras derivadas, ¿correcto? Tengan en cuenta estos elementos porque en el tema de la moda va a ser recurrente esta situación. La obra que hizo Pablo está protegida por el derecho de autor, ¿correcto? Pero si yo hago una transformación de la obra de Pablo con su permiso, nace al mundo jurídico otra obra protegida por el derecho de autor, ¿correcto? Entonces, miren esa situación. Y el tema del mérito y la destinación, que es un criterio fundamental en el derecho de autor en el sentido de que las obras se protegen independientemente de su mérito, es decir, si son buenas o malas. ¿Quién juzga eso? La colectividad, ¿cierto? Y la destinación lo mismo, que la obra sea para fines culturales, científicos, pornográficos, que hagan apología del delito, etc. Son obras que como consecuencia de esas situaciones, estoy hablando del caso de la obra pornográfica o de la obra que haga apología del delito, se derive una infracción penal, ese es otro tema, pero como obra está protegida. Y el tema del soporte físico, también por favor ténganmelo muy presente, porque es que el soporte físico es el medio en el cual está la obra. ¿Y eso qué puede ser? Papel, digital, en una tela, en un sombrero, en un zapato, es decir, las diferentes formas en que una obra es expresada es independiente del soporte en el cual está involucrado. Ya vamos a ver estos conceptos con ejemplos más claros. Bueno, esto simplemente es la consolidación de los criterios de protección que les he venido diciendo y que lo ha reiterado la Corte Constitucional como los fundamentos del derecho de autor. Bueno, empecemos entonces con casos prácticos. Tenemos claros los criterios de protección, ¿correcto? Uno de ellos, yo les había dicho, la originalidad. Cuando estamos hablando de la originalidad, nos estamos refiriendo a que el derecho de autor protege las obras en atención a su origen, que salgan de mí, que sean fiel expresión de mi intelecto. Sin embargo, estamos hablando de que las creaciones intelectuales están protegidas en tanto sean manifestación del intelecto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos diciendo que son manifestaciones del intelecto, la misma doctrina y la jurisprudencia ha considerado, y más reiteradamente desde hace algunas épocas recientes para acá, en el sentido de considerar, en el tema de la moda ha sido recurrente, que debe existir un mínimo de creatividad intelectual, ¿correcto? Ustedes me dirán, un mínimo de creatividad intelectual, ¿quién determina cuál es ese mínimo? ¿Y quién define que si no se logra, de ahí para abajo ya no es obra? Muy difícil, ¿cierto? Ahora bien, en el caso de la moda, para hablarlo, digamos, de manera obvia, si se quiere, se ha partido de la base, y así lo ha definido inclusive la Oficina de Derechos de Autor, de considerar que cuando ya estamos hablando de prendas o de artículos referidos a la moda, que son como el elemento lógico, habitual y normal dentro de esa prenda, pues es imposible llegar a considerar que pueda considerarse como una obra protegida por derecho de autor, ya sea obra artística u obra de arte aplicada. Motivo por el cual creo que no les quepa a ustedes la menor duda, digo yo. Si hay alguien que piensa lo contrario, fantástico, aquí también que puedan interactuar ustedes me parecería maravilloso.
Estas dos prendas, ¿a ustedes la considerarían como prendas típicas, usuales, normales de un vestido, correcto? Y por lo tanto no pudiera considerarse como una obra protegida por el derecho de autor. Por favor, los señores también miren este ejemplo y entonces puedan ver que definitivamente estamos hablando de cuál sería la expresión, la forma usual en que alguien pudiera determinar una vestimenta, como lo puede ser esa, como la que puedo tener hoy. ¿Estaría protegida por el derecho de autor? No, ¿cierto? Alguien de pronto dice sí o ¿no? ¿Unanimidad en el tema? Perfecto. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, en ese caso, no tenemos problemas, ¿cierto? Y acá, dime. ¿Alguien quiere comentar algo? Aquí es clarísimo, ¿no? Aquí ya no es tan claro. Es más, también es clarísimo. Protegida por obra de arte aplicada a la industria, ¿no? Un elemento artístico. ¿Dónde está señora, no? De doña Ágata, ¿no? Ahí uno dice upa, ¿no? Pero por propiedad industrial, ustedes les preguntarán al de la superintendencia y a los demás que vendrán posteriormente, ¿esto pudiera ser también un diseño industrial? Claro, claro. Entonces miren, yo pudiera tener, o sea, uno en la oficina de abogados, uy, facturación, claro, lo digo en el mejor sentido de la palabra, porque en últimas, fíjense ustedes, que de dos trámites ya le estamos a doña Ágata Ruiz de la Prada otorgando 2 escenarios de protección, que inclusive ante violaciones por utilizaciones de ese contenido, ¿qué puede dar como consecuencia? 2 demandas, porque la una no anula la otra. Y de pronto de competencia desleal, vuelvo e insisto. ¿Correcto? Pero entonces, fíjense ustedes, sobre todo en esas grandes pasarelas mundiales que hacen, que salen con unos trajes que uno dice, Dios mío, por Dios, ¿quién se va a poner eso? Es precisamente, no se trata de volverlos prendas más masificadas, pero sí son los grandes retos que los diseñadores se imponen dentro de su creatividad. Y uno ahí dice, upa, eso está protegido por derechos de autor, ¿o no? Sí, ¿cierto? Pero el maletín. Ah, ojo, y se me olvidaba, como no es mi tema, perdón el olvido, el tema marcario, ¿no? Entonces, cuando ya nos metemos acá, porque miren algo que quiero que tengan claro, porque a veces es un poco confuso entenderlo. Aquí fíjense que estoy diciendo que esto está protegido por el derecho de autor, ¿cierto? Pero acá no estoy diciendo que el maletín como tal sea obra protegida por el derecho de autor, sino este corazón, ¿correcto? ¿Sí ven la gran diferencia? Una cosa es que proteja la prenda como tal y otra cosa es que proteja el diseño que está involucrado dentro de la prenda. Ahora bien, alguien de pronto me podrá decir, no, un momento, el concepto maletín es un concepto social, pero pues nada, para mí es una obra, independientemente de su destinación, porque como el derecho de autor la destinación no es condición para la protección, ¿de acuerdo? Entonces, también sería involucrado. Pero vuelvo y repito, ahí es donde uno tiene que sembrar esa diferencia entre esa frontera muy complicada de llegar a determinar, pues sí, pero es que un maletín de esa naturaleza es como la forma usual del maletín. Entonces, pues no sé, de pronto puede ser una obra de arte aplicada a la industria, no sé, ya será la discusión que uno entraría.
pero lo cierto es que ahí hay una obra involucrada por derecho de autor. Bolsos que en décadas anteriores se hicieron muy famosos, derivados de esa Grace Kelly, cuando, si todavía la conocen estas generaciones jóvenes, que lo hizo famoso por salir en una publicidad de una revista, un bolso de esta naturaleza, y después Hermès empezó a diseñar esa prenda, si se permite la expresión, y entonces ya entra el tema, bueno, es un tema novedoso que eventualmente puede ser determinado como diseño industrial. Lo miraremos en su momento, o lo mirarán ustedes en su momento. Por derechos de autor, ustedes dirían, esto, no le pongan nombre de cartera, esto sería una obra protegida por el derecho de autor. Para mí no. A mí sería, digamos, la forma usual, que haya tenido toda una historia, es otro tema, ¿no? Pero mire que el rompecabezas, para que lo tengan claro, primero estamos hablando de las prendas de vestir que de forma usual no se consideran obras. Repito, para Felipe Rubio y para la dirección de derecho de autor también. Segundo, que pueden haber prendas de vestir que como tal pueden tener un componente artístico, la prenda, y como tal ser considerada como una obra protegida por el derecho de autor, la prenda como tal. Y tercero, aquellas prendas que utilizan otras obras protegidas por el derecho de autor. Y este es un clásico de Yves Saint Laurent, en donde utilizó inspirado, ¿no? Se han oído esa palabrita, ¿no? Novela inspirada en, ¿no? Cuadro inspirado en, también en la moda, vestido inspirado en neoplasticismo de este autor francés por parte de Yves Saint Laurent, en donde, fíjense ustedes, puse esto porque da cuenta de la consideración del artista cuando hace cosas de esta naturaleza. Era natural que inspirase mis creaciones, he querido tejer vínculos entre la pintura y la ropa, convencido de que un pintor es siempre en nuestra época y puede acompañar la vida de todos. Virgen Santa. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? Entonces ahí es donde viene, hombre, obra protegida por el derecho de autor. ¡Ojo! No, miren lo que les voy a decir, no estoy diciendo que está reproduciendo la verdad en Arbú, si van este fin de semana. No estoy diciendo derecho moral, ¿no? Jesús Abad Colorado, el artista que hizo la foto, la Mona Lisa. Ahí no estamos hablando de una protección de la prenda, sino la obra artística allí involucrada. Que en el caso de la Mona Lisa, ¿hay problema? No, porque ya es de dominio público, ¿correcto? Pero si fuera de una pintura de Botero, pues sí, ¿no? Ya se está haciendo uso. ¿Se acuerdan lo que les dije del soporte material? Eso, que yo haga un Botero en pósters, que yo haga un Botero involucrado dentro de un vestido, ¿eh? Pero no estoy hablando, vuelvo y repito, del vestido como tal, como obra protegida. ¿Por qué? Porque este vestido como tal, quítenle la Mona Lisa, quítenle la Mona Lisa, ¿qué queda? Un vestido usual, normal, que no pudiera llegar a considerarse como obra. Entonces, creo que puede ser interesante ese tema. ¡Upa! Y el tema indígena. Y lo que está haciendo Artesanías de Colombia y todas sus políticas en este sentido, en donde, fíjense ustedes, vestimentas con unos coloridos, con unos diseños, con unos tintes muy particulares, con unos métodos de producción que inclusive pueden incursionar en la propiedad industrial, pero que tienen esa particularidad
de que su protección como tal, a ver, la obra está protegida porque es fiel expresión del intelecto humano a partir de la realización de ¿quién? De un autor, persona física, ¿correcto? En consecuencia, cuando uno ve estas cosas, ¿no? O estas prendas, uno dice, ¿quién es el autor? Ni idea, ¿cierto? Porque es parte de la cultura, de la tradición de un pueblo, de su oralidad, de la manualidad trascendida de generación en generación. Segundo, el tema de la temporalidad, pues hace cuánto que pudo haberse generado dentro de esas culturas indígenas este tipo de manifestaciones, harto. En fin, son tantos escenarios, inclusive las mismas comunidades indígenas, muchas veces su entorno territorial es muy diferente al entorno de las fronteras políticas de los países. Entonces, por eso es que determinar una protección por la vía del derecho de autor es cuando uno dice, hombre, es una protección que tal como está la legislación, es muy complicado de determinar por los elementos que les he considerado. Pero también no le deja a uno de picar, ¿no? Como lo hizo Sara en una época con unas artesanías, unas vestimentas muy particulares de los indígenas de Chiapas, y otro diseñador también muy famoso francés que utilizó las particularidades de tejido de los indígenas de Oaxaca, en donde en estricto sentido utilizar y hacer ese tipo de creaciones no tendrían inconvenientes desde el punto de vista del derecho de autor, ¿cierto? Pero no les queda a ustedes un sabor amargo en la boca de, olé, aquí está pasando algo malo, ¿no? Entonces, economía naranja, señores. Si ustedes se meten a artesanías de Colombia, verán que independientemente del esquema de protección, porque si yo cojo estas esteras o como se llamen, estos textiles, y le hago una transformación muy particular con mi estilo artístico, ¿qué pasa? Automáticamente la vuelvo una obra derivada mía. ¿Es el ejemplo de Pablo? No, porque es que ya no hay a quien pedirle permiso, en consecuencia esa nueva obra sería mía y la puedo utilizar porque ya son obras de la tradición. Si lo vemos objetivamente, no tiene ninguna posibilidad de ser protegidas en términos de duración de la protección porque ya pasó, quién es el autor, en fin, pero como harto el tema, ¿no? Entonces ahí es donde entra la organización que deben tener muchas comunidades, el tema de las denominaciones de origen, que hasta hace algunos años eran muy poquitas en la superintendencia y ya con gran fortuna han venido creciendo, de tal suerte que muchas manifestaciones textiles, ancestrales, inclusive de comida, pueden tener una protección por la vía de la propiedad industrial, pero fundamentalmente haciendo énfasis en que digamos, la respuesta por ahora, porque esa ha sido una discusión mundial, la respuesta por ahora tenga que ser precisamente la tecnificación y el ofrecimiento de esas comunidades de productos de buena calidad y que tengan una posibilidad de mercadear. Y en casos como los que les he comentado, ¿se acuerdan cuando puse sanción social? Ha sido muy efectiva en el mundo, ¿no? Entonces, pues mientras no haya nada, el hecho de que dice, entre comillas, instrumento, además de los temas de propiedad intelectual, de propiedad industrial que pueden estar allí involucrados, es importante. Y miren, es así de claro, la autoría solo deviene de la persona natural, el que le impone esa altura creativa a las obras, ¿no? Y por eso es que bajo ese escenario las obras se protegen desde el mismo momento de la creación y sin necesidad de requisito adicional alguno. Fíjense que estamos hablando de ya en los aspectos propios de una obra derivada de la industria de la moda, que es considerada como obra. Aquí ya lo estamos hablando desde el punto de vista de la obra. ¿Y por qué lo hablamos desde ese escenario cuando entramos al escenario jurídico? Porque como consecuencia de que se cumplan esos criterios de protección que les expliqué,
¿correcto? Vemos que entra al campo del derecho de autor cuando tiene una creación, cuando se realiza una manifestación en el campo literario artístico, ¿correcto? Segundo, que se haga con originalidad en los términos que les he manifestado. Tercero, que sea realizada por un autor, persona física. Y cuarto, que ese autor, persona física, como desde su momento de la creación se originan sus derechos morales y patrimoniales, ¿correcto? ¿Patrimoniales para qué? Para reproducir la obra. Le hace vestido, le hace carteras, le hace mochila, le hace zapato, lo que sea, en el escenario de originalidad que les he dicho, ¿correcto? Esos derechos patrimoniales de reproducción, de distribución, comunicación pública y sobre todo el de transformación, son derechos que, de acuerdo con nuestra ley, pueden ser transmitidos a otra persona para que los explote. Entonces fíjense que cuando esto también, porque se los digo, seguramente muchos de ustedes ya saben estos elementos fundamentales del derecho de autor, pero también se los digo porque no es difícil oír a la gente, es que la industria de la moda no está protegida por la propiedad intelectual. Ya nos queda claro que sí, ¿cierto? Que hay herramientas muy fuertes para ello, así como le puede acontecer a una pintura, a una escultura, a un dibujo en el sector de la moda, y ya también la Oficina de Derechos de Autor ha conceptuado en el sentido de que bajo consideraciones como las que les he explicado, la moda puede entrar por la vía del derecho de autor o no, si no se cumplen los criterios de originalidad y como consecuencia de ellos puedan ser transmitidos. Pero mire, quería terminar esta intervención también con, digamos, las últimas, algunas manifestaciones generales de protección de la moda a nivel legal y a nivel jurisprudencial. ¿En qué sentido? A nivel legal ya nos queda claro que, por lo menos por la vía del derecho de autor, no existe mayor necesidad de establecer una regulación legal. Lo que haya protegido allí, en tanto sea obra, ya lo regula de manera específica la decisión 351, la ley 23, el convenio de Berna, PIC, los tratados internet, etc. ¿Correcto? Que no obstante esas fronteras, digamos, la jurisprudencia ha sido muy reiterativa y, bueno, digamos la colombiana, pero digamos ha tenido unos desarrollos mucho más profundos la jurisprudencia norteamericana, en el sentido de hacer una distinción muy clara del concepto de originalidad, es decir, que las prendas se encuentran protegidas en tanto y en cuanto puedan tener un halo de creatividad intelectual, ¿correcto? Si no lo tienen, podrán incursionar en el derecho de autor, le hace copyright, en tanto y en cuanto ese componente específico dentro de la prenda pueda considerarse como una obra artística. ¿Esto por qué lo digo? Porque a diferencia de lo que acontece en Norteamérica, las obras de arte aplicadas a la industria en Norteamérica se basan en la medida en que el carácter utilitario del bien pueda separarse del elemento artístico. Si se separa ese componente dentro de la prenda, se protegerá ese componente como tal, ¿correcto? En el caso colombiano, a partir de la decisión andina 351, el criterio de separabilidad se eliminó, motivo por el cual una obra de arte aplicada a la industria será protegida en tanto y en cuanto dentro de ese componente utilitario exista una manifestación artística. Con separabilidad o no, no importa. Y ahí vienen las discusiones si ese asiento es protegido por el derecho de autor o no. A mí me parece que no, pero vuelvo y repito, entra dentro del escenario de que se puede considerar como obra.
Y finalmente, para terminar, ponerles de relieve que les pido por favor que tengan muy claro, porque les servirán de sustento para las sucesivas charlas que van a tener en el día de hoy, esos fundamentos del derecho de autor y esa zona fronteriza que existe entre una y otra. Y verán al final del día que la integración entre el derecho de autor y la propiedad industrial generará un esquema de protección que ya existe, pero digamos con más conocimiento e implementado dentro de estos nuevos escenarios de generación de contenidos, le hace moda dentro de esta política pública de economía naranja. Muchas gracias.